Bien, habíamos estado viendo arquitectos pertenecientes al llamado tardomodernismo y dentro de los cuales pues voy a citar el caso de la arquitectura tardomodernista japonesa, teniendo pues como principal representante a Kento Tange, cuya obra pues va a ser continuada por otros autores, como Isozaki, como Yamasaki, el autor de las Torres Gemelas, y cabe citar el caso curioso de Kurokawa. Dentro de esa arquitectura denominada como metabolismo arquitectónico y dentro de la línea de los modelos que había teorizado Cook, pues nos encontramos con un edificio que tiene partes móviles. En este caso, un apartamento de viviendas. Los módulos que veis ahí son móviles. Así que, por tanto, incluso pues, se puede ganar espacio o reducirlo a voluntad. Bueno, la arquitectura postmoderna. Bueno, este es un edificio que ya otra vez vamos a ver más adelante en esta presentación, que es el Teatro Nacional de Cataluña, en Barcelona, obra de Ricardo Bofill, uno de los grandes representantes de esta corriente, y donde vamos a reconocer algunos aspectos, digamos, propios de cómo se hace referencia a estilos del pasado, pero al mismo tiempo pues, se van combinando con el uso de nuevos materiales. No deja de ser curioso que el exterior se asemeje a un templo de la antigüedad clásica, pero tiene la fachada completamente acristalada. Bueno, la arquitectura posmoderna nace, al igual que la arquitectura tardomoderna, fruto del replanteamiento de los principios de la arquitectura racionalista, de Le Corbusier, de Gropius, de Mies van der Rohe, pero si en el tardomodernismo lo que se había pretendido era revitalizar sus principios y ponerlos al día, en el caso de estos autores nos van a cuestionar realizando una arquitectura heterodoxa en la que van a recuperar aspectos tales como la decoración y las referencias al pasado. Así que el ornamento que había sido rechazado precisamente por esos arquitectos de la primera mitad del siglo XX, pues va a volver a estar presente. Y por otro lado, esos elementos que nosotros podríamos identificar incluso con la arquitectura historicista y ecléctica del siglo XIX y todavía de inicios del siglo XX, pues van a volver a estar presentes, aunque eso sí, de una manera un tanto distinta. Su origen va a estar en relación con el cuestionamiento del racionalismo arquitectónico. Y luego, por otro lado, también va a haber de los planteamientos de un arquitecto italiano, Aldo Rossi, ya que no solo va a realizar construcciones, sino que también va a teorizar al respecto. En una revista de arquitectura.
y Diseño, la revista del Mencha. ¿Y qué es lo que va a defender? Pues va a defender, pues curiosamente, el empleo de soluciones tradicionales en edificios actuales. Este edificio de viviendas en Berlín quizás no nos llame la atención ahora, porque digamos que estamos más acostumbrados a que se levanten edificios de viviendas que en la actualidad pues tienen presente el color y donde van a estar presentes pues elementos propios del pasado, como el recurso a las buhardillas, las cubiertas metálicas en la parte superior, los remates en forma de frontones. Y sin embargo, pues este edificio pues en su momento, digamos que venía a romper pues con la monotonía que tenían esos edificios de apartamentos que parecía que venían a seguir pues los modelos propios de Le Corbusier que había venido a establecer con la unidad de habitación. Claro, de todas maneras, no nos tenemos por qué encontrar única y exclusivamente con esos elementos. En primer lugar, hay que decir que es un estilo heterogéneo. Ya que nos vamos a encontrar con elementos del pasado, en cierto modo, como a modo de los historicismos, con otros aspectos, digamos, propios del racionalismo. Porque claro, las nuevas tecnologías, los nuevos materiales, pues no van a desaparecer. Al fin y al cabo, pues vendrían a estar presentes en este edificio construido en la altura, el edificio Portland, en la ciudad del mismo nombre, obra de Graves. Luego, por otro lado, hay que señalar otra cosa, y es que los autores van a buscar la espectacularidad la sorpresa, es decir, que en muchas ocasiones se van a generar espacios, digamos, sorprendentes visualmente, como si fueran una suerte de arquitecturas imposibles. Y algo que desde luego que huía, digamos, de lo que pretendía Le Corbusier, y era la aceptación popular.
Es decir, que se hacen, digamos, guiños para que esos edificios gusten. Por eso piensan que, ¿por qué no incluir una columna adosada o rematar el edificio con forma de frontón? Si esa propuesta, digamos, gozaría de mayor aceptación que si se recurre a formas más simples y desornamentadas. Daros cuenta, en el caso de este edificio, que tiene estos elementos que nos pueden recordar a unas pilastras clásicas de tamaño colosal adosadas al edificio. Pues imaginaros que se abandona todo esto y el edificio, por tanto, hubiera tenido un color monocromo. Hubiera pasado desapercibido de nuestra vista. Hubiéramos dicho, bueno, pues otro edificio de apartamentos más, u otro edificio de oficinas más. Porque al fin y al cabo también va a estar presente la recuperación del ornamento. Van a estar presentes los juegos de colores y el uso de elementos decorativos, que en ocasiones no tienen por qué ser más que la propia disposición de los elementos estructurales de la construcción. Así que, claro, en muchas ocasiones, pues estas propuestas, digamos, que dan una sensación de lujo, de ostentación, independientemente del presupuesto que se empleará para levantar estas obras. A todo ello, pues hay que sumar el hecho de que es un estilo flexible. Combina un buen número de propuestas. Incluso las de posteriores estilos arquitectónicos. Es decir, las de constructivismo y las de la arquitectura high-tech, o también denominada como futurista. Bueno, autores destacados. Nos cabe mencionar a Philip Johnson, el cual construye el edificio que va a poner en todo el mundo este estilo de moda, el edificio AT&T de Nueva York, rematado pues con esa suerte de frontón en la parte superior. Hay que señalar de todos modos que Johnson había sido discípulo de Mies van der Rohe, y también pues, estuvo en contacto con Frank Lloyd Wright. Pero ya a inicios de los 80, su obra cambia de rumbo y abandona esos planteamientos, digamos, racionalistas y tan sobrios por buscar, digamos, una arquitectura que busque la sorpresa,
donde va a estar presente lo decorativo, donde va a haber referencias al pasado y donde va a buscar también la aceptación del espectador. También cabe mencionar al norteamericano Graves, al español Ricardo Bofill, que digamos vino a ser el gran referente en Europa de esta corriente. Y ya en la actualidad, y como muestra, digamos, de un autor que tiene en cuenta esos criterios flexibles, en el cual pues, su obra puede incluirse dentro de la posmodernidad, pero también recurre a planteamientos propios del constructivismo o del tardomodernismo, incluso también de la arquitectura high-tech. Está el caso de Jean Nouvel. Señala, por tanto, que parcialmente. Digamos que dentro del posmodernismo es el más heterodoxo, pero claro, dentro de un estilo heterodoxo, pues él, digamos, se escapa. También, pues, porque evidentemente se trataba de un autor más joven que los anteriores. El de constructivismo. Bueno, lo habéis visto de todos modos parcialmente en ese fragmento de la serie de televisión de Los Simpsons, que era la propia vivienda de Frank Gehry. Pues bien, ese es el exterior de la misma, donde juega literalmente con construir el espacio. Aparentemente pudiera parecernos como si diferentes bloques de una vivienda si hubieran ensamblado y por tanto deconstruido el espacio arquitectónico. Es decir, parece como si nos hubiéramos encontrado añadidos a una vivienda pues un tanto convencional. Porque, claro, pues cuando estamos pensando en la obra de Gehry parece como que estamos pensando en edificios cubiertos con láminas de metal, curvados, ondulados, retorcidos, pero en muchas ocasiones pues, va a jugar también con otro tipo de materiales, combinándolos estructuralmente con otros. Bien. El deconstructivismo, de todos modos, no surge en la década a finales de los 80, inicios de los 90, digamos, porque sí. Mientras que la arquitectura postmoderna la vendremos a identificar, pues, digamos, desde finales de la década de 1970 o inicios de la de 1980, la arquitectura deconstructivista se viene a desarrollar desde ese momento que os acabo de citar, aunque tiene antecedentes anteriores. Bueno, el origen o antecedentes.
Pues los antecedentes están en la primera mitad del siglo XX, en tres vanguardias históricas. La primera, que digamos viene a darle el nombre, es el constructivismo ruso. Esa vanguardia, relacionada con los nuevos gobernantes de la Unión Soviética tras la Revolución Rusa, proponía un arte al servicio del nuevo régimen, con lo cual también llevaron a cabo los diferentes artistas tareas de propaganda, pero también buscaban desarrollar un arte nuevo que quiera de lo tradicional y de lo académico y que se relacionara con las corrientes más vanguardistas. El único ejemplo, de todas maneras, que existe en cuanto a la arquitectura es el proyecto de la sede de la Tercera Internacional en Moscú, obra de Tatsky, edificio que nunca se llevó a cabo, entre otras razones porque los medios que se hubieran tenido que emplear para ello no estaban por aquel entonces al alcance de la mano. Ni los materiales, ni la técnica podían hacer posible que un edificio con este aspecto, en unos 300 metros de altura, se pudiera llevar a cabo. Pero aquí ya nos encontramos con algo, de todas maneras, que nos puede llamar la atención. Cómo se recurre a formas inclinadas, curvadas, pero también cómo los elementos estructurales están en el exterior, mientras que el espacio interior se ordena en torno a tres enormes cilindros. O sea, esa manera, digamos, de incluir esos elementos estructurales fuera de la construcción y no dentro, que hemos visto en el caso del Centro Pompidou, pues en la década de 1920, Tatsky los llega a plantear. Luego, por otro lado, eso sí que hay referentes arquitectónicos vinculados al expresionismo. El expresionismo defendía, en el caso de la arquitectura, unos modelos inspirados en la estética de las máquinas y obviamente buscaban una arquitectura vanguardista, pero al mismo tiempo expresiva. No nos vamos a encontrar con unos planteamientos propios del racionalismo. Un ejemplo de ello, prácticamente lo único que queda en pie, nos lo vamos a encontrar en Potsdam, que es la llamada Torre Einstein. Ahí veis de todas maneras pues esas formas onduladas, curvadas, como si estuviéramos ante un edificio que imita las formas de una fábrica y de un faro al mismo tiempo. No nos encontramos con unas formas prismáticas como las de los edificios de Gropius o de Mies van der Rohe por aquel entonces. Así que este también pues, sería un antecedente histórico. Y luego, por otro lado, también el cubismo. Los cubistas deconstruían las formas a la hora de realizar sus obras. Es decir, si los artistas anteriormente lo que habían pretendido sobre una superficie plana era darle verosimilitud, dotarla de un aspecto propio de las tres dimensiones, jugando con la profundidad, con las sombras, con la propia atmósfera y los efectos lumínicos. En el caso del cubismo, lo que van a hacer es acentuar
el hecho de que las representaciones son bidimensionales, representando diferentes puntos de vista segmentados sobre la superficie. Claro, también realizan esculturas. ¿Y las esculturas cómo van a ser? Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de Picasso. Literalmente parece como que ha estado insertando diferentes elementos sobre la superficie, utilizando además pues materiales, digamos, no artísticos, empleando alambres, empleando el cartón. Digamos que viene a recurrir a esas formas segmentadas, en este caso son un espacio tridimensional. Bueno, ¿y esto a qué nos va a llevar? Bueno, pues estas formas, digamos que van a tener su reflejo muchos años después en la arquitectura. No obstante, digamos que va a haber una corriente que va a ser predecesora, que va a tropezar a un arquitecto británico. Es su arquitectura neoconstructivista. Digamos que hasta cierto punto viene a ser el anticipo también de la arquitectura high-tech, porque por un lado se va a inspirar en esos modelos propios de Tatkin y de los artistas rusos constructivistas, pero por otro lado también pues se va a inspirar en los modelos propios de la industria, de ahí que el aspecto que tiene la Facultad de Ingeniería de Leicester, digamos que se asemeja más al de una factoría, combinado con un edificio de oficinas, que propiamente con un lugar de educación y enseñanza. Aquí, de todas maneras, también cabe llamar la atención en estos elementos acristalados con sus elementos metálicos. En vez de emplear, digamos, esas formas rectas o prismáticas, va a jugar con la disposición de los elementos. Y claro, si en la arquitectura postmoderna hemos visto cómo se van a incluir elementos decorativos, Stirling va a jugar con los propios elementos arquitectónicos y su disposición, como queriendo, digamos, crear ritmos en la obra para darle, digamos, un sentido decorativo. No va a tener que buscar pues esa búsqueda de la complicidad a base de elementos, de estilos del pasado, o jugar con el propio color en las construcciones. El punto de arranque, de todos los modos, de esta arquitectura va a ser desde finales de la década de 1980, cuando tiene lugar precisamente en el MoMA de Nueva York una exposición colectiva denominada como Arquitectura Deconstructivista, y donde ya os podéis imaginar quién estaba presente entre los autores que se citaban. Frankel. Aún así, de todas maneras, pues en el caso de Giri hay que citar
algunos aspectos, digamos, pues relativos a su biografía. Y es que, digamos, que cuando él empieza a destacar, a tener un nombre, digamos, es cuando ya tiene, digamos, el trabajo asegurado. Hay algunos ejemplos de ello. Y es que, al fin y al cabo, el propio Frank Lloyd Wright, en sus inicios, lo que estuvo haciendo fue casas, muchísimas casas. Y claro, va realizando casas con unos planteamientos más o menos tradicionales, pero ya según se fue aproximando el cambio de siglo, fue introduciendo cambios fruto de esa reflexión personal. No alcanzó, digamos, encargos de gran importancia, de gran relevancia, hasta que él, pues, casi era un anciano. Y no penséis que fueron, pues, edificios oficiales, grandes infraestructuras, un enorme rascacielos, sino, pues, que más bien, pues, correspondieron, pues, por ejemplo, a la construcción de edificios de oficinas, o incluso la construcción de un hotel, ni más ni menos que en Tokio. Ya cuando prácticamente rozaba los 80 años de edad fue cuando le encargaron realizar el Museo Guggenheim de Nueva York. Bueno, pues en el caso de Gehry, pues había estado realizando, pues, encargos, digamos, pues más propios de un arquitecto que ha obtenido el título, se busca la vida y va realizando, pues, los encargos que recibe. Entre otras cosas, pues él diseñó centros comerciales, pero claro, también fruto de una reflexión personal, dijo, bueno, puedo seguir así, no puedo estar ganando muy bien la vida toda la vida, o bien puedo pretender hacer algo más, hacer algo diferente. Fruto de esa reflexión personal, pues estuvo el propio diseño de su casa. Algo que evidentemente llamaba la atención a alguien más que a sus simples vecinos. Pero que también, pues, le lleva a realizar propuestas sorprendentes e innovadoras y a asumir también cargos de gran importancia, de gran relevancia, tanto de instituciones como también de empresas privadas. Claro, ese proceso, digamos, ese cambio lo va a cometer él cuando ya tenía más de 50 años. Bueno, ¿qué características tiene? Pues en primer lugar, la experimentación con nuevos materiales. Nuevos tipos de hormigón, nuevos tipos de metales, nuevos tipos de vidrios. Todo ello, digamos, que va a estar presente de una manera constante. Esto va a llevar incluso, pues, al recurso a las I+D, más I, es decir, los tratamientos de la información y el uso de la informática van a estar presentes en el diseño de los edificios para poder crear estructuras imposibles. Luego también hay que señalar otra cosa, y esto guarda relación, pues, precisamente con el expresionismo. Y es la búsqueda de la expresividad. En ese sentido, guarda relación con la arquitectura postmoderna. Los arquitectos postmodernos
buscan destacar los edificios para que estos, digamos, sean afectados. Los arquitectos deconstructivistas buscan que la construcción sea expresiva, a base, digamos, de deconstruir el espacio. Hay algo, digamos, pues, que nos puede llamar la atención, digamos, de manera simple, y es cómo las ventanas pues, van a estar desenfilados, unos están a una altura y otros en otro, cómo los pilares están inclinados. Bueno, esto no es algo que se le ocurriera a ver, ya hubo otros autores en el pasado, evidentemente. Algunos lo hicieron a propósito, otros ya no tanto. Pero de todos modos esto guarda en relación con otra cosa, y es el rechazo a la frialdad, del racionalismo, también de las soluciones del tardomodernismo. De ahí que los exteriores en muchas ocasiones vengan a ser semejantes a esculturas colosales abstractas. Mientras en los interiores nos vamos a encontrar con espacios sorprendentes. Bueno, espacios que de todas maneras también desde el exterior los podemos en ocasiones apreciar. Como es en el caso de las casas danzantes de Praga. Bueno, este edificio, pues, casi a orillas del Moldava, pues digamos que busca recrear una cosa, y es como literalmente, y eso pues en palabras de Frank Gehry, como si estuvieran lanzando Fred Astaire y Ginger Rogers. Digamos que esta construcción, pues digamos más ligera, aparentemente más etérea, pues va a corresponder a la mujer, mientras que esta otra, pues más recta, correspondería al hombre. Esta suerte de balcón, pues precisamente pues, representaría, digamos, a una mano, un brazo. Todo ello, pues, mientras desenfila los vanos, inclina los soportes, juega con los materiales y con sus posibilidades expresivas, etc. Claro, esto conduce, desde luego, a que haya una enorme complejidad en los planos y en los alzados. Fruto también del empleo de las nuevas tecnologías en el diseño de las construcciones. Bueno, ahí tenéis de todas maneras pues un ejemplo que nos permite hablar de ello. Claro, la sala de conciertos Walt Disney en Los Ángeles, y vamos con un exterior tan parecido al Guggenheim de Bilbao, aunque
más bien pues vendría eso a corresponder también a la fachada y a una escala menor, pues evidentemente pues nos impide realmente saber cuál es la disposición en altura que pudiera tener el edificio. Es decir, que si nos vamos a encontrar con un gran vestíbulo de entrada o un espacio más reducido, si nos vamos a encontrar con una planta, con dos, con una suerte de combinación de ambas. De ahí digamos que también eso guardaría relación pues, con esa búsqueda de la sorpresa. Los edificios vistos desde el exterior no adivinan, no nos permiten adivinar cómo es el interior. Bueno, autores clave. Pues evidentemente, Frank Gehry y Zaha Hadid. Aunque de todos modos, en el caso de Zaha Hadid, ya pues haciendo pues más bien atención a un edificio suyo, habrá que señalar, digamos, las diferencias de estilo que tiene con Frank Gehry. Otra clave de este estilo, por si no fuera la duda, el Museo Guggenheim de Bilbao. Bueno, edificios que podamos destacar, que podamos señalar. De todos modos, pues los edificios de Gehry nos pueden parecer en ocasiones pues con ciertas semejanzas, en otros casos pues vamos a ver ciertas diferencias. Claro. Las casas avanzantes de Praga. No siempre pues Gehry ha llevado a cabo pues, proyectos tan ambiciosos, en otras ocasiones pues más modestos. Hay que tener en cuenta de que, claro, en ocasiones las instituciones de prestigio que puede haber en países como Estados Unidos, así como empresas, pues requieren de los servicios de dichos artistas y edificaciones que nos puedan parecer pues un tanto menores van a ser realizados por estos arquitectos, que en muchas ocasiones también al mismo tiempo son o han sido profesores de universidad. Aquí tenéis de todos modos el Centro Stata, realizado pues para una de las instituciones de enseñanza más importantes que hay en Estados Unidos, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o llamado MIT, en la localidad de Cambridge. De todas maneras, digamos que en el estado de Massachusetts hay dos instituciones, digamos, que vienen a ser referentes también dentro de la educación en Estados Unidos. ¿Cuál sería la otra gran institución académica que hay en dicho estado norteamericano? La Universidad de Harvard.
Bien, luego evidentemente también en ocasiones pues va a jugar pues con el color, en este caso pues daros cuenta que al ser el Museo de la Cultura Pop de Seattle, pues va a jugar pues con un colorido digamos más vivo, más chillón, digamos que en consonancia también con los fondos del museo. En el caso de Arles, digamos, esta construcción pues fue y es, digamos, bastante polémica. No era, digamos, por la forma en sí que tiene el edificio, en la cual pues juega nuevamente con la deconstrucción del espacio. Ahí no nos vamos a encontrar con una torre prismática, con un volumen puro, como vendría a ser un edificio propio del racionalismo, sino pues cómo se deconstruyen las formas, otorgándole, digamos, esa forma que podía tener como de escultura cubista colosal, esculturas metálicas, pero también con el empleo del hormigón y del vidrio. Pero claro, aunque de todas maneras afirmaba que la forma en cierto modo pues vendría a inspirarse en la obra de Van Gogh, recreando pues hasta cierto punto los cipreses que en ocasiones pintaba. Pues claro, ¿qué es lo que pasa con este edificio? Pues rompe, pues se considera que rompe con la estética del lugar, con las viviendas pues un tanto tradicionales de España, perdón, del sur de Francia, y más teniendo en cuenta de que es una localidad que cuenta con restos romanos. Allí hay un anfiteatro, otras cosas, también en las proximidades. Bueno, acerca del Museo Guggenheim de Bilbao, que veis ahí, digamos que es el edificio por excelencia de dicha corriente arquitectónica y también lo que viene a considerarse como la obra maestra del autor. Bueno, hay que señalar de todos modos el origen de la construcción, fruto de los nuevos planteamientos urbanísticos que empiezan a desarrollarse en España a finales de los años 80 e inicios de los 90. Los ayuntamientos cada vez empezaban a disponer de más recursos económicos, el crecimiento del Producto Interior Bruto, la entrada de la Unión Europea y sobre todo, digamos, los cambios sociales que habían tenido lugar, por la demanda también de espacios para un uso sociocultural, llevaron a que en la década de los 90, aunque ya hay precedentes en los años 80, se acometieran pues, proyectos de gran envergadura. También hay que tener en cuenta que los espacios industriales se van a ir trasladando a las afueras, a la periferia urbana. Así que el espacio donde se encontraba el antiguo puerto de Bilbao se va a convertir en un espacio que se le va a buscar nuevos usos. Aunque no de manera exclusiva, el antiguo uso industrial va a ser empleado pues, para fines que respondan a esas finalidades socioculturales, también pues, relacionadas en ocasiones con el respeto al medio ambiente. Claro, digamos que la punta de lanza de dicho proyecto fue la construcción del Museo Guggenheim de Bilbao. Bueno, en su momento, ya de inicio, pues la polémica fue enorme por el precio presupuestado del edificio, que si no recuerdo mal, fue de 17.000 millones de pesetas. Claro, eso si lo comparamos de todos modos al cambio comparado con euros, ahora pues sería, digamos, ridículo. Pero si lo comparamos con las repercusiones posteriores, digamos que esa cifra ha quedado pues casi en una anécdota. Claro, de todas maneras también había que sumar otra cosa, y es que
proyecto finalmente fue encargado a Frank Gehry, que en España era un desconocido. Y en Estados Unidos tampoco es que fuese especialmente conocido hasta ese momento. Sí, creo que sí que había ganado el premio Pritzker, pero todavía no había recibido ningún encargo realmente tan llamativo y tan poderoso. Así que claro, pues él presenta el proyecto y supervisa la construcción, y una de las cosas pues, que empezó a llamar la atención sobremanera fue el hecho de que el edificio se revistiese de metal, pero no de un metal cualquiera. No era acero inoxidable de lo que se iba a cubrir el exterior del edificio. Eran placas de titanio que además tenían que estar soldadas de manera especial. Creo que incluso pues, se tenía que utilizar el mismo metal. Bueno, independientemente de que, claro, luego el gracioso de turno, en su momento y también en la actualidad, pues trata de llevarse alguna de esas placas a casa. De todos modos, con el paso del tiempo, el edificio se convirtió, pues, por un lado, en una suerte de emblema de la ciudad, y que en buena medida, pues la puso en el mapa. De hecho, pues, esto hizo que una ciudad que no dejaba de ser, pues, una metrópoli pues, conocida por sus actividades industriales y empresariales, considerada pues, vulgarmente como una ciudad fea y sucia, pues fuese pues, objeto de visitas y que se potenciaran también otro tipo de actividades, incluidas también las económicas, en la localidad. Lo que venía pues, también de los cambios económicos que han llevado pues, a la terciarización económica en las grandes ciudades. Terciarización orientada pues, hacia el turismo, pero también hacia el comercio, hacia la alta dirección de empresas, etcétera, etcétera. Pero luego, por otro lado, también eso tuvo otra repercusión, y es que, claro, este proyecto y su éxito y repercusión hizo que otras ciudades acometieran proyectos de dicho calado, encargando obras de dicha naturaleza a arquitectos de prestigio, buscando pues precisamente potenciar la ciudad, crear instituciones relacionadas con el mundo de la cultura y el arte, y buscando pues también pues favorecer el turismo y aumentar el desarrollo de actividades económicas en la ciudad, con mayor o menor éxito. Y esto, de todas maneras, pues también guarda relación con lo que se han hecho en otras ciudades de España, pero también en otras del extranjero. Bien, ¿cómo es el edificio? Bueno, pues visto desde fuera, pues nos puede recordar a una suerte de barco varado a la orilla de la ría del Nervión. Al fin y al cabo, el empleo del metal, que también juega pues, con los cambios de luminosidad a lo largo del día y del año, pero también con los cambios que hay en la atmósfera. No siempre el edificio se le ve con los mismos colores, evidentemente. Tiene una disposición, digamos, alargada que no nos permite conocer exactamente cómo es la planta y el alzado del edificio. También, de todas maneras, busca, digamos, sorprender al espectador, incluso empleando una referencia al pasado, que es esa suerte de falso pórtico que veis ahí. No es el lugar de acceso al edificio. Se puede salir desde el interior, pero no es un lugar por donde se pueda, digamos, entrar y salir. Bueno, ahí tenéis de todos modos, pues, cómo se fue acometiendo la construcción. Veis esa estructura
esa estructura metálica antes de ser recubierta, donde va a estar presente, pues naturalmente, el empleo de esas planchas de titanio que os he citado antes, pero también el uso del acero, el uso del hormigón, también del vidrio. Y además también hay que sumar otro elemento, y este también es característico de los edificios de constructivistas, cómo se juega con las líneas rectas, pero sobre todo con las curvas, retorciendo los elementos, generando además espacios sorprendentes vistos desde el exterior, pero también desde el interior. Bueno, además aquí podéis ver cómo se han ido, además, pues ensamblando cada una de estas láminas, que en cierto modo también nos pueden recordar en parte a las escamas de los peces. Bueno, sobre la complejidad de plantas y alzado, bueno, pues aquí veis diferentes secciones, tanto vistas desde el exterior como en estos cortes que veis transversales. De hecho, pues se puede observar cómo se recurre a pilares y soportes inclinados que se ensanchan y se estrechan, lo cual, pues naturalmente, sin haberse llevado a cabo complejísimos cálculos mediante el uso de ordenadores y programas informáticos, no hubieran sido posibles. Bueno, ahí tenéis imágenes del exterior, porque estas son de una calidad de todos modos horrorosa. Y algunas imágenes también del interior, como además cómo se curvan, se retuercen los elementos, generando además pues espacios sorprendentes para el espectador. También que el propio edificio, digamos, se ha considerado pues una obra de arte en sí misma, compitiendo pues con aquellas obras que se exponen permanente o temporalmente en el interior. Bueno, temporalmente las esculturas de Serra, desde luego. En el caso de Zaha Hadid, aquí ya nos vamos a encontrar con un aspecto diferente y nos puede recordar cómo ella, en ocasiones con lo que juega es con unos elementos curvos, más bien de inspiración orgánica. Hasta cierto punto pues nos puede recordar sus propuestas a algunas de las de Santiago Calatrava. Si la obra maestra de Nelly es el Guggenheim de Bilbao, en el caso de Hadid es el Centro Cultural Heydar Aliyev en Bakú. Aunque literalmente pues a base de tener arrestos para hacerse frente a los prejuicios hacia ella, siendo mujer y de origen árabe, en un mundo pues copado por prácticamente en totalidad pues por hombres. Lo cierto es que ya en su momento ya había conseguido, digamos, tener una posición destacada que la iba a convertir en una arquitecto de referencia.
pero de todos modos, digamos que un gran encargo de carácter sociocultural, pues se va a convertir, digamos, en su obra maestra, en su obra de referencia. Esto es algo, digamos, pues muy semejante a lo que hemos visto con el Guggenheim de Bilbao. Le encargan este centro cultural que tiene el nombre del primer gobernante de Azerbaiyán cuando tuvo lugar la desintegración de la Unión Soviética y el país se convirtió en un estado independiente. Claro, la estética de los edificios que se habían ido construyendo en tiempos de la Unión Soviética hasta cierto punto guardaban relación con los del racionalismo. Edificios más bien sobrios, en ocasiones sí que hacían referencias al pasado, pero que se construían con criterios prácticos y funcionales. Khalil lo que quería era romper con dicha estética, buscar un edificio que no pareciera gris, sino que pareciera luminoso y que no pareciese tradicional, sino moderno, más que del siglo XXI como del siglo XXII. Y además, también esquivando los volúmenes prismáticos y rotundos que había en esos edificios que se habían estado construyendo en la década de los 50, de los 60, etc. También teniendo en cuenta la ordenación del espacio urbano. Si bien ella pues, considera elementos propios de la habitabilidad y que también vienen a estar presentes hasta cierto punto en el racionalismo, que es la tendencia a la horizontalidad para escapar del colosalismo y hacer los espacios pues, más cómodos, confortables para las personas, ella pues va a recurrir, digamos, a esas formas onduladas, curvadas, contrapuestas al espacio urbano, pero de todos modos también buscando la integración dentro del mismo, dentro de una gran plaza pública. Bien, también de todas maneras la ordenación de los espacios, como hemos visto antes en el Guggenheim de Bilbao, es compleja. No reconocemos desde el exterior la disposición de la planta, ni tampoco de los alzados, aunque también de todas maneras tenía que responder a criterios prácticos y funcionales. Bueno, aquí ya de todos modos, pues veis dos nuevas imágenes del exterior, como si fueran, digamos, dos suertes de grandes organismos vivos, aunque, claro, tampoco nos reconoceríamos pues, propiamente con una forma de un animal en concreto, con lo cual, de todos modos, digamos que viene a ser una suerte de continuadora de esa estética de líneas onduladas del organicismo. Ondulamiento que también venimos a reconocer dentro de la sala de conciertos. Aunque eso sí, evidentemente ahí ya escapa de color blanco y recurre pues, a la madera, que bien, naturalmente pues, mejora la sonoridad, pero al mismo tiempo da una mayor sensación de calidez. Como de todas maneras pues, estáis comprobando. Bueno, la arquitectura high-tech. Ya de todas maneras, pues vamos a ver parte de ella, minutos en clase. Bueno, la arquitectura high-tech, digamos, que viene a competir en la actualidad precisamente con las propuestas de constructivismo. La construcción que estáis viendo, de todas maneras, también responde
a las nuevas necesidades que han ido apareciendo en los últimos años y que incluyen las reformas de edificios anteriores. Recordad cuando había estado hablando de la pirámide del Louvre. Bueno, pues Norman Foster también interviene en un museo. En este caso, pues seguramente el museo más destacado que hay en Londres, dentro de la importante cantidad de los mismos que hay en la ciudad, que es el Museo Británico. Claro, había que reordenar el espacio para recibir a los visitantes y también disponer de espacios para el desarrollo de esas nuevas actividades que han ido apareciendo en los museos y que guardan relación con el comercio. Es decir, a la hora de emplazar una tienda, a la hora de emplazar también una librería, a la hora de emplazar también los servicios de información del mismo, etcétera, etcétera. Con lo cual, él diseñó la llamada Gran Corte. Al entrar al museo, pues entraba literalmente pues, a una suerte de plaza pública. Él reordena el espacio, cubriéndolo con esa estructura instalada en torno a esta rotonda. Todo ello, pues, tratando de alterar, digamos, lo mínimo y lo posible, aunque pudiera parecernos que no, la construcción anterior, aunque de todos modos, estando presentes pues, elementos propios de su arquitectura, como ser el empleo de grandes estructuras metálicas y acristaladas que crean una red geométrica que le dota de ritmo a la construcción, es decir, emplea esos elementos geométricos como una suerte de elemento decorativo, pero no recurre, digamos, a elementos ornamentales que pudieran ser incluso referencias al pasado, como estaba presente en la arquitectura postmoderna. Bueno, desarrollo. Ya de los dos para ir acabando. Va a aparecer también nuevamente en la década de 1990 como continuación de los modelos del tardomodernismo. Es decir, que su aparición es consecuencia precisamente de esos planteamientos que buscaban actualizar los principios de la arquitectura racionalista. Porque ya en el tardomodernismo nos íbamos a encontrar con algunos elementos que van a estar presentes en la arquitectura frente, como el uso de grandes estructuras de vidrio y acero, que permiten la relación entre el interior y el exterior del edificio. Pero de todos modos, dentro de sus características, nos vamos a encontrar con aspectos, digamos, propios de la actualidad. Va a estar presente esta arquitectura con la renovación urbanística actual. Es decir, que estos edificios, digamos, que van a pensar
en la relación que tiene con el espacio urbano y su posible uso. También hay que señalar que estas propuestas en buena medida han guardado también una relación muy estrecha con la renovación de ciertas ciudades, la creación de nuevos edificios en Londres, las reformas urbanas en Berlín. Explica que hayan acometido pues, obras de dicha naturaleza. Pero naturalmente, si se llama arquitectura high-tech, desde luego que va a tener una relación muy estrecha con las nuevas tecnologías. Ya os había hablado de cómo Peter Cook había pensado pues, en edificios que tenían elementos móviles, ¿no? Era una arquitectura de los años 60 imposible. Pues bien, en la actualidad esto lo es, y estos arquitectos van a incorporar precisamente esos elementos más novedosos, así como otros, a sus construcciones. Los edificios van a ser inteligentes, va a estar presente la informática y la electrónica, empleados de una manera muy decisiva. Van a ser edificios inteligentes. Y además, pues tienen que responder a desafíos muy grandes, más propios de la ingeniería que de, digamos, un arquitecto al uso. Así que, claro, estos arquitectos tienen una formación como ingenieros. Nos vamos a encontrar como, entre otras cosas, construyen puentes. Aparte de edificios como el que estáis viendo, el Ayuntamiento de Londres. También fruto de la renovación urbanística de la ciudad. Daos cuenta donde se encuentra, muy cerca del puente, del mismo nombre. Luego, además, claro, este edificio, que digo, de todos modos no es demasiado grande. Ya veis cómo tiene una rampa inclinada, con una suerte de caracol, creando ese espacio, digamos, un tanto sorprendente, pero creando, digamos, esas estructuras acristaladas, tan características, digamos, de esta corriente arquitectónica. Bueno, para que veáis de todos modos pues esa relación que existe entre esas propuestas del tardomodernismo y sobre todo que teóricamente había aportado Cook en su momento, pues veis este diseño, esta ilustración de Peter Cook en su revista Archigram y cómo ese diseño inspira el rascacielos más famoso de Londres y el más famoso de los que ha levantado Foster. El edificio 30 de la calle Saint Mary X, o también conocido como el Pepinillo. Bueno, y ya de todas maneras, con la obra de Foster, pues lo dejamos para el próximo día, ya la semana que viene.